Bienvenidos a este webinar donde nosotros vamos a hablar sobre la reevolución laboral. Mi nombre es Beatriz Rettig y yo soy psicóloga. Y bueno, vamos a tratar de entender de qué se trata de esto de la reevolución laboral y qué es lo que está pasando con el mercado de trabajo. Nosotros sabemos que el mercado laboral, por decir una definición simple, está compuesto por la oferta y la demanda. La oferta es la oferta de los empleos, la oferta que hay disponible a partir de lo que nos pueden ofrecer en las empresas, y la demanda es la demanda de trabajo por parte de los empleados. Esta relación, cuando se mantiene igual, digamos que es muy difícil que haya un equilibrio totalmente igualitario, es donde la oferta sería igual a la demanda, entonces todos podríamos trabajar sin ninguna dificultad. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que empieza a pasar en el mercado laboral? Empieza a pasar esto. Hay mucha más demanda que oferta. O sea, hay pocos empleos y la demanda es mucha. Entonces pasa que de pronto uno manda para una solicitud su currículum y le aparece que hay 300, 400, 500 personas que se han presentado para dicho cargo. Los empleadores tienden a tomar menos personal porque es más económico, o muchas veces toman mano de obra informal o más barata, y esto se entra a desregular. Entonces, tenemos mucha más gente buscando empleo o desempleada que la oferta que hay disponible. Esto nosotros estamos hablando de cómo estaba nuestro mercado laboral previo a la pandemia, donde ya habían algunas cosas que se habían empezado a dar. Previo a la pandemia existía esta suerte de automatización en la que estamos corriendo, donde cada vez vemos más efectos de esto, de situaciones, empleos, por la que transitamos cotidianamente, cómo van cambiando hacia lo que es las máquinas, ¿no? Nos pasa en los supermercados, nos pasa en el peaje, nos pasa en el campo, ¿no? Todos los trabajos que son repetitivos y que no implican ningún tiempo de pensamiento, se reitera una y otra vez lo mismo, lo pueden hacer las máquinas y de hecho es mucho más barato, eficaz y muchas veces más rápido que el propio trabajo humano. ¿Qué otra cosa pasaba previo a la pandemia? El trabajo remoto o el trabajo, el home office, como se dice. Ya existía el teletrabajo antes de la pandemia. El teletrabajo permite al trabajador desempeñarse desde donde quiera y para la empresa que quiera. Puede trabajar para una empresa en otro país, en otro continente, y puede tener otros horarios diferentes de trabajo porque se mide según los resultados. Eran muy pocas las personas que estaban empleadas en esta modalidad o que tenían reuniones a través de Zoom, trabajando de esta forma. Pero convengamos de que ya existía y que era algo que a futuro iba a seguir cada vez creciendo más. A esto nosotros también le sumamos otras cosas que estaban pasando, que para los cargos donde antes los requisitos eran, por ejemplo, tener primaria o tener algún año hecho de liceo, los cargos estamos hablando de reponedores, de pronto mozos, auxiliares de servicio, empleadas domésticas, todo ese tipo de trabajo empezó a tener cada vez más requisitos, ¿no? Se pedían elaboraciones de currículum vitae para ofertas laborales de peones, de cosas que antes las personas jamás habían hecho en su vida un currículum y conseguían esos empleos a través de los conocidos.
Esto requiere, obviamente, que las personas se capaciten y tengan diplomas que los habiliten a insertarse en el mercado laboral. A todo esto nos acompaña esta suerte de globalización donde, de hecho, muchas empresas multinacionales han invertido en nuestro mercado, han venido a nuestro mercado, y donde esto obviamente genera competencias y diferencias, ¿no? Las grandes cadenas frente a los pequeños comercios. Todo esto de lo que estoy hablando, que hay un libro de Oppenheimer que lo describe muy bien, sobre el final del trabajo, generaba esto, ¿no? Cierta incertidumbre de qué iba a pasar con el empleo a futuro, ya que cada vez se iban a requerir capacitaciones mayores por parte de los empleados. La automatización hacía que los empleos, la gente pierda los empleos, ¿no? Porque si yo pongo en un supermercado máquinas, le estoy sacando empleo a la cajera y así en las demás cuestiones. De este modo, la gente temía perder los empleos. Obviamente, la automatización también crea nuevos empleos, pero con otras características, como decíamos, en cuanto a la capacitación. En este mercado laboral tan incierto, donde cada vez costaba más conseguir empleos de calidad, estamos hablando de empleos formales, o sea, estar en lo que significa estar en planilla, el acceso a los derechos laborales. En esta incertidumbre de cada vez mayor automatización y globalización, donde cada vez también tenemos más acceso a la información, sabemos en un segundo qué es lo que está pasando en la otra punta del mundo, de pronto ocurre la pandemia, ¿no? La pandemia. Esta evolución donde nosotros, porque yo hablo de reevolucionar, la evolución, si nosotros seguimos, se supone que nos llevaría a convertirnos en máquinas para poder seguir trabajando, para poder ser competitivos, para poder seguir con las necesidades de los empleos, ¿no? Y el objetivo no es que el hombre se convierta en un robot, porque en algunas cosas obviamente el robot me va a superar siempre, y hay cosas que el ser humano tiene que el robot no puede hacer. Entonces, muchas veces esto genera, cuando nosotros sentimos nuestros puestos amenazados o perdidos realmente por la incorporación de la técnica, de la maquinaria, de todo lo que tiene que ver con la tecnología informática y digital, muchas veces nos sentimos desesperados porque sentimos que no vamos a tener opción al trabajo en el futuro. ¿Y cuál van a ser esos nuevos empleos? ¿Van a ser solo para los robots? Entonces nos sentimos como en una especie de competencia desigual. Y en una especie de pulseada donde nosotros tenemos que competir con el robot, ¿no? Como si tuviéramos que ganar o perder. Cuando en realidad nosotros podemos trabajar con los robots. Podemos en algunos empleos tener un ayudante que tenga que ver con la robótica y en otros, de pronto, un jefe. De hecho, hay restaurantes donde el personal es completamente robot, tenemos operaciones quirúrgicas con médicos y brazos robóticos, hay múltiples ejemplos de esto que estamos hablando. No tiene por qué ser una pelea o una lucha, sino que puede ser una especie de acompañamiento. Pero la pandemia llega. Y eso hace que nosotros tengamos que recluirnos en nuestros hogares, tengamos que hacer la cuarentena. ¿Y esto qué genera? Primero, en el ser humano genera consecuencias en la salud, consecuencias en cuanto a que no podemos seguir socializando como nosotros estábamos acostumbrados, no podemos ir a trabajar, no podemos ir a estudiar. ¿Y cuál es la manera? La manera es a través del uso de la tecnología. Entonces, esto que ya se venía dando se dispara. Crece la automatización, crece todo lo que tiene que ver con el teletrabajo,
con gente que muchas veces no estaba formada, preparada, ni las empresas ni los empleados para tales desafíos. Esto hace que en lugar de tener que concurrir al lugar de trabajo, yo trabaje remotamente desde mi casa, en condiciones que muchas veces en mi casa no dispongo, no tengo la tranquilidad porque vivo con otras personas o el espacio para trabajar, o se me hace mucho más fácil o difícil poder tener un horario. Convengamos que el trabajo es un organizador vital y que al estar en casa, bueno, yo me voy a distraer con otras cosas que tienen que ver con la casa, pero también tiene beneficios, ¿no? Yo no tengo que trasladarme hacia el trabajo, por lo tanto economizo muchísimo tiempo. Si yo hago la cuenta de cuánto me lleva al mes ir y volver del trabajo, seguramente me asuste de la cantidad de tiempo, según obviamente donde vivamos y donde estemos trabajando, pero el tiempo que empleamos en eso, más el costo que tiene el transporte, ¿no? Y en casa, bueno, obviamos todo eso. Por otro lado, al no tener las empresas un lugar físico, también tienen menos gastos, ¿no? Alquileres, pensemos en luz, pensemos en electricidad. Ahora, esto hace que muchos factores que hacen al trabajo y al desempeño de los empleados hayan cambiado, porque tiene que haber un trabajo que sea por resultados, tiene que haber un trabajo que tenga flexibilidad en cuanto a la jornada laboral. Y entonces esto es lo que a nivel no solo del Uruguay, sino de otros países del mundo, se está tratando de legislar cuáles serían las reglas, las leyes para poder realizar el teletrabajo. Esto en un mundo donde los cambios son así, son muy acelerados y muchas veces no estamos ni nosotros preparados, ni podemos anticiparnos a qué es lo que va a suceder, como ocurrió con la pandemia. La pandemia trajo muchísimo desempleo, más allá de que algunas personas pudieron sobrevivir, digamos, de alguna manera con el teletrabajo, pero no todos los trabajos se podían desempeñar de esta manera. Esto fue el mayor shock que tuvo el mercado laboral desde que existe, ¿no? Pero también es cierto que la pandemia trajo la posibilidad de nuevos desafíos y nuevas posibilidades de trabajo. Ahora, el ser humano, por el miedo, el temor, el contagio, la información sobre el número de casos, de fallecimientos, las medidas de gobierno, si se cumplen, si no, la interrupción muchas veces de los niños, de las escuelas o de los liceos, también llevó a personas a tener que dejar de trabajar de la forma en la que venían trabajando. Y esto obviamente que también genera un estrés, el desempleo, más el estrés de estar en una situación de pandemia donde yo no sé si me voy a contagiar o no, de pronto no puedo ver a mis padres o los niños no pueden ver a los abuelos, hace que todo cambie y cuando no estamos preparados para eso. Esto hizo que obviamente se disparara el número de adicciones a sustancias problemáticas, lo que tiene que ver con el suicidio, lo que tiene que ver con las depresiones, y por eso mismo para la pandemia y después se hace tan importante las buenas condiciones de salud. Nosotros ahora diríamos que evolucionamos a un nuevo escenario donde estamos en la situación de pandemia. Y en esta situación nosotros tenemos que protegernos, tenemos que guardar la distancia adecuada, tenemos que usar el tapabocas, no podemos realizar actividades que antes realizábamos, cambia la forma de saludarnos, bueno, y entre todas estas cosas también el empleo cambia, la concepción del empleo y del trabajo. Entonces, hay gente que se asusta, que grita, que quiere renunciar a todo, que dice que es imposible vivir de este modo. Y es cierto, hay gente a la que le es imposible. Las personas a las que le es imposible son las personas que no logran reevolucionar. ¿Qué quiere decir esto? Adaptarse a los cambios, adaptarse a los tiempos que corren.
adaptarse a que no se sabe cuándo va a ser diferente, adaptarse a que no se sabe cuándo va a terminar y si va a terminar o no la pandemia. Entonces, esto de adaptarse a lo incierto no es sencillo y para eso se necesitan estrategias, se necesitan herramientas y se necesita sobre todo mantener la calma en un momento que es de máximo estrés. Cuando la persona realiza un trabajo en un espacio físico, la persona sale de su casa, debe arreglarse para salir, para incorporarse, sabe que tiene un horario, sabe que si tiene que realizar otras actividades las debe realizar fuera de ese horario. Ahora, en la casa muchas veces no estamos en las mejores condiciones. Acá nosotros en esta imagen vemos una persona de la cintura para arriba vestida y abajo el pijama. Se nota que está en una especie de dormitorio, que tiene una cajonera, no está en las mejores condiciones, no está en la mejor silla para estar sentado de esa manera, quizás no tenga la mejor iluminación, y esto trae aparejadas los primeros problemas de salud de los trabajadores a través de este sistema, la vista, las horas que pasan en la computadora. Es bueno poder estirarse cada tanto, pero uno también cuando está trabajando es difícil poder decir, bueno, ahora me voy a... Entonces son cosas nuevas que nosotros estamos aprendiendo. Nadie puede adivinar, ojalá tuviéramos la bola de cristal para adivinar qué es lo que va a pasar en el futuro. No sabemos qué va a pasar en el futuro. Realmente no lo sabemos nosotros, no lo sabe ningún país. Sí sabemos que hay logros diferentes en países como, por ejemplo, China, que fue donde empezó el virus, donde China ha logrado controlarlo y hoy por hoy su economía está creciendo mucho más que la de Estados Unidos, donde recientemente hubo un cambio de gobierno, ¿no? Entonces, nadie puede adivinar o prever qué es lo que va a pasar. La caída del empleo ha generado un gran caos, pero también nosotros podemos ir pensando en este futuro o tratando de pensar cuáles van a ser las oportunidades que podemos tener si queremos tener empleo en el futuro. ¿Qué es lo que sabemos nosotros hoy? Que de cada 10 bebés que nacen, hay 7 de ellos que van a trabajar en trabajos que todavía no se han inventado, ¿no? Esto lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos. ¿Por qué? Porque es muy difícil pensar en cómo me voy a formar hoy, qué voy a estudiar, para de pronto tener un trabajo que hoy me serviría, pero que cuando yo termine mis estudios, no. Entonces, esto a mí me permite también poder prever qué herramientas voy a tener que manejar en ese futuro incierto. Y de esto va a depender el éxito o el fracaso que yo tenga. ¿En qué medida? ¿Cómo me enfrento yo a esto? El trabajo ha cambiado. Ha traído aparejado, ya el mercado laboral ha cambiado. La forma en que nosotros trabajamos ha cambiado y va a seguir cambiando. Y frente a la posibilidad muchas veces de que no haya nuevos empleos, podemos también pensar en emprendimientos, ¿no? En emprendimientos ya sea a través de cooperativas o emprendimientos individuales, donde empieza a verse la diferencia entre las cosas personalizadas, entre las cosas que tienen una marca personal. Entonces, yo puedo hacer un proyecto de carrera laboral. Ahora, ¿hacia dónde? ¿Hacia qué? Entonces, sabiendo que en el mercado laboral hay determinadas tareas en las que los robots son muy eficaces, son muy eficientes, porque el registro de datos, la repetición, en eso obviamente son mucho mejores que nosotros. ¿Qué llevan aparejado? Que las personas trabajemos menos horas, o sea, las empresas van a tener menos horas disponibles de trabajo para sus empleados, ya sea en forma remota, esto ha llegado para quedarse, o en forma mixta, pero va a seguirse dando de esta manera. Por lo tanto, las personas van a tener mucho más tiempo libre, tiempo de ocio, tiempo de recreación,
pero para eso también uno tiene que tener sus necesidades básicas cubiertas. Y esto es una gran preocupación dentro de lo que es el mercado laboral, el poder o no acceder al empleo, y que muchas veces nos lleva a tener que optar por empleos que no son los más adecuados o no tienen las mejores condiciones, o bueno, no cumplen peores con determinadas reglas. Nosotros podemos elegir si nosotros queremos encaminarnos hacia el éxito o al fracaso. Seguir repitiendo que el mercado laboral está difícil, que es difícil ingresar, que porque soy joven, que porque soy grande, que porque no tengo experiencia. De hecho, en este momento, en lo que es la pandemia, hay menos gente que está buscando empleo y hay gente que consigue empleo y hay gente que cambia y avanza en su carrera. Ahora, eso depende de la iniciativa de cada uno, de si yo me quiero encaminar hacia tener éxito o fracaso. Todas las crisis, esta es una crisis muy grande, es mayor a las revoluciones tecnológicas, es mayor a la revolución de la luz, de la electricidad. Ahora, todas las revoluciones han traído posibilidades de crecimiento, han traído aparejado algo positivo. No tenemos más remedio que, bueno, tolerar lo que nos pasa porque no lo podemos cambiar, pero tratar de ver lo positivo. Ahora, cuando se inventó la electricidad, las velas o otros sistemas de iluminación siguieron existiendo. Entonces tampoco es ese caos a que todo va a cambiar, a que ya nada. Lo que va a tener valor y lo que va a tener autenticidad es si yo logro posicionarme y querer tener una carrera exitosa a nivel laboral. Entonces, si yo frente a todo esto me muestro como una persona rígida, como una persona que no tolera adaptarse a los cambios, como una persona que tiene la cabeza cerrada, va a ser muy difícil que yo logre tener un empleo en el futuro. Porque no me voy a saber adaptar a los cambios, no voy a poder prever qué necesidades yo voy a tener. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y de esto depende, de poder abrir la cabeza, justamente, abrir la cabeza, informarme, saber lo que está pasando, no dramatizar las situaciones, sino conocer realidad. ¿Cuál es la realidad del mercado laboral en este momento? Hay muchas personas en seguro de desempleo, no vamos a entretenerlos con los números, pero hay muchas personas en el seguro de desempleo, hay muchas personas sin empleo, hay personas que no trabajan en forma formal, hay muchas áreas como el turismo, como la hotelería, como muchísimas otras, el arte, que se vieron resentidas más o menos, todo se vio resentido en esta pandemia. Ahora, nosotros teníamos un mercado laboral previo que no era el deseado ni el elegido, y esto lo único que hizo fue acelerar algunas cosas que ya se venían dando. Entonces, ¿qué quiere decir esto de abrir la cabeza? ¿Qué pasa con esto de abrir el éxito, de abrirnos hacia el éxito? Acá nosotros tenemos una metáfora de un iceberg personal. Nosotros tenemos a nivel superior la conducta, nuestro desempeño, cómo nosotros nos comportamos y las acciones que nosotros tenemos. Eso es lo que nosotros vemos, lo que nosotros mostramos a los demás, ya sea en un empleo o en la vida en general. Ahora, ¿qué hay debajo? ¿Qué es lo que no se ve? Las emociones y el afrontamiento de esas emociones. ¿Y cuáles son los pensamientos? Entonces, si yo estoy mal porque quedé desempleado, voy a sentir dolor, voy a sentir tristeza, capaz que siento miedo, capaz que siento furia, pero eso me va a llevar a tener pensamientos agresivos o pensamientos negativos. ¿Y cómo voy a afrontar yo entonces mi universo? Voy a tener una conducta que sea negativa, que sea de miedo o que sea de tristeza o que sea de desánimo. Con una conducta así va a ser muy difícil que yo realmente pueda insertarme en el mercado laboral o emprender tener algún emprendimiento. Ahora, si yo tengo buenas emociones, si yo me puedo sentir
alegre, positivo, seguro de cuáles son mis habilidades, de cuáles son mis talentos. Voy a poder tener pensamientos positivos y voy a poder afrontar la realidad segura de que voy a poder conseguir un empleo y que va a ser acorde a mis necesidades, talentos, inquietudes. Y esa misma conducta es la que me va a llevar a poder realizarlo. Yo no voy a poder convencer a nadie, convencer en el sentido figurado, de que me dé un empleo, de que realmente me emplee, si no soy yo misma la que está primero convencida de que puede realizar esa función. Entonces, ¿de qué se trata esto? Nosotros en esta imagen vemos a un individuo subiendo una escalera, cargando una gran roca que dice IVA. El IVA, nosotros sabemos que es el impuesto al valor uruguayo, al valor agregado, perdón, en el Uruguay, y lo vemos así, como una carga, porque bueno, es algo que nosotros todos pagamos. Pero yo les voy a proponer que nosotros cambiemos este IVA por un individuo con valores agregados, donde ya no es una gran roca llevar a nuestra espalda, sino que es un gran talento a poder mostrarle a los demás y es lo que nos va a poder diferenciar. Si nosotros nos desempeñamos, en mi caso, en el área de psicología, yo me desempeño como docente en varias instituciones, yo puedo ser igual, mejor o peor docente que otros, pero sin duda conozco cuál es mi valor agregado, o sea, qué pongo yo diferente de lo que puede poner otro docente. Y eso es lo que a mí me permite desarrollar y trabajar con mucha mayor comodidad también. ¿Cómo una persona entonces puede encontrar este IVA, este valor agregado que tiene? En función de poder conocerse, de poder conocer cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, el poder ver las oportunidades, el poder de liderazgo, pero sobre todo lo que tiene que ver con las tendencias actuales y para futuro, la capacidad de innovación, la capacidad de realmente mostrar la pasión y el talento que tiene. Tenemos muchas veces que ir a buscar a ese niñito interior que todos fuimos un día, donde nosotros armábamos un mundo y jugábamos de acuerdo a ese mundo, y en ese mundo nosotros éramos quien queríamos ser. Bueno, de esto se trata justamente, de ir a buscar esas cosas que nosotros podemos sentir pasión, que realmente nos gustan, y es donde nosotros podemos dejar esta marca personal a los demás. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de las competencias laborales. Nosotros, como bien dijimos, el empleo, no sabemos bien cuáles van a ser los empleos del futuro. Realmente no lo sabemos, que hay empleos que todavía no están creados. Ahora, sin duda, estos nuevos empleos van a tener que ver con el cuidado del medio ambiente, van a tener que ver con el uso de las energías renovables y sin duda que en esta crisis lo que sí tenemos que hablar es de toda la necesidad de la alfabetización digital que necesitamos, de las herramientas informáticas. Pasan a ser hoy por hoy como el saber leer y escribir, poder dominar las herramientas tecnológicas, ¿no? Y seguirnos capacitando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tipo de trabajos en esta pandemia se han visto favorecidos, por decirlo de una manera, o que han crecido? Todo lo que tiene que ver, obviamente, con la posibilidad del teletrabajo, la tecnología, todo lo que tiene que ver con Zoom, por ejemplo, ¿no? A nivel de que se empezaron a hacer todo lo que tiene que ver con lo educativo a través de allí. Todo lo que tiene que ver también con la salud, las empresas de delivery, ¿no? Frente al confinamiento. Y también todo lo que tiene que ver con el cuidado de las personas, ¿no? El cuidado de los adultos mayores, el cuidado de los niños. ¿Qué más ha crecido o tiende a seguir creciendo? Bueno, obviamente todo lo que tiene que ver con la tecnología, que aún falta mano de obra calificada, y la ciberseguridad, ¿no?
todo lo que tiene que ver con estas competencias, desde lo tecnológico, son las tendencias a que el empleo pueda crecer. Ahora, también nosotros tenemos que ponernos a pensar que nosotros tenemos un cerebro del cual usamos el 2% simplemente, ¿no? Esto no es así, lo que no usamos es más del 2% en cada momento, pero sí, no es que usemos simplemente ese 2%. Ahora, nosotros sabemos que tenemos una parte racional y una parte que tiene que ver con las emociones. Y acá es interesante, porque en la parte racional nosotros podemos aprender un montón de cosas, siempre y cuando tengamos esa disposición hacia el aprendizaje. Pero en la parte racional es la parte en que no aprendemos, es la parte en la que hemos muchas veces dejado de lado y que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con la inteligencia emocional, que tiene que ver con el poder o no resolver determinados conflictos, con el poder proponer alternativas, con tener un pensamiento crítico. Y esta parte emocional que muchas veces dejamos de lado hace que en situaciones de conflicto muchas veces no podamos controlar estas emociones y su descontrol o la impulsividad nos lleven a cometer cosas de las que después nos arrepentimos. Por lo tanto, nosotros podemos aprender a manejar las emociones y eso nos va a servir no solamente para nuestro desempeño laboral, sino para el desempeño de nuestra vida. Poder identificar las emociones, saber qué es lo que estoy sintiendo y poder entonces de alguna manera regularlas. Siempre en la medida en que yo pueda pensar, voy a dejar de actuar, ¿no? La acción siempre va a ser lo primero que aparezca. Entonces es a través del pensamiento que yo puedo intentar aprender a regular algunas de mis emociones o darme cuenta que no puedo hacerlo y que necesito de ayuda para esto. Entonces, el mercado laboral en pandemia y posterior a la pandemia va a exigir a las personas que nos centremos en áreas como el autoconocimiento, la motivación, la innovación, el talento. Y áreas que nosotros las podemos desarrollar desde el marketing digital, las podemos desarrollar desde el diseño gráfico, desde la administración de personal y desde muchos otros lugares. Pero que también me va a permitir posicionarme acorde a mis talentos, acorde a lo que yo tengo ganas de hacer y de ser. Y a través de esa motivación realmente poder romper con determinados paradigmas que me llevan a hacer siempre las cosas de la misma manera y poder empezar a innovar y ver que de pronto la puedo hacer de otra manera y quizás me lleve menos tiempo o quizás con entrenamiento al final me dé cuenta que es más rápida, que de esa manera soy más ágil o no. Las competencias laborales de las que estamos hablando vamos a requerir para el trabajo que sea del futuro, tener iniciativa, poder tener autonomía, poder innovar, sentir pasión por lo que hacemos, tener un proyecto de carrera que ya no pasa por ponerse la camiseta de la empresa, en el caso que trabajemos en una empresa, sino tener la camiseta de mi propio proyecto laboral, porque puede pasar que en una empresa, en el organigrama, yo ocupe determinado cargo, pero en un mundo de proyectos puede ser que esté en diferentes posturas con respecto a los viejos organigramas, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en cuáles son los individuos. Son individuos que van a tener pensamiento crítico, los individuos que van a poder resolver conflictos, que van a poder regular sus emociones, que van a saber trabajar en equipo, potenciando las habilidades que tienen, que van a poder planificar justamente cómo van a trabajar, que van a poder organizarse, que obviamente van a trabajar con responsabilidad. Ahora, para estos grandes cambios es cierto que hay una nueva idea de lo que es el trabajo. El trabajo ya no va a ser lo que fue hasta hoy. Nosotros tenemos que pensar que el trabajo, en su esencia,
ha cambiado, va a cambiar y seguirá cambiando. Y que nosotros lo que sí es importante es que podamos tener los conocimientos adecuados para poder seguirnos insertando en lo que será el entorno del mundo laboral hoy y más adelante. Entonces, es importante tomar en cuenta cómo hay un montón de personas hasta ahora que venían trabajando, que venían desempeñándose, que han quedado sin trabajo. Algunas de estas personas se han capacitado, se han entrenado, se han alfabetizado digitalmente y han estudiado tanto lo técnico o lo que se desempeñan y van a poder seguir dentro de lo que es el mercado laboral y van a poder seguir desarrollándose. Ahora, son pocas personas, no es la gran mayoría. Y después hay algunos trabajos que van a ir desapareciendo de a poco, que son para la gente que no tenía mucha formación académica o que van a seguir subsistiendo, pero con salarios muy bajos. ¿Y qué es lo que pasa en el medio entre estas dos situaciones? En el medio tenemos un montón de gente que no tiene trabajo. Y ahí es donde aparece todo lo que tiene que ver con la automatización. Entonces, la automatización es cierto, va a cubrir un espacio de esos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos seguir adelante en el mundo de hoy y del futuro? Siempre y cuando nosotros nos sigamos capacitando. ¿En qué nos tenemos que capacitar? Nos tenemos que capacitar en aquello que nos guste, pero tenemos que aprender. Tenemos que terminar nuestra formación académica, la formación curricular y poder seguir desarrollándonos en el área de nuestro interés. Hoy por hoy hay un montón de nuevas carreras, un montón de nuevos emprendimientos, un montón de... y tenemos que informarnos primero de qué es lo que hay para después, bueno, poder ir descubriendo. Y para cualquiera sea de esos empleos, lo que vamos a tener que necesitar es poder desarrollar esto que se llaman competencias laborales, habilidades blandas y aprender a regular nuestras emociones. Porque nosotros vamos a estar con otras personas, nosotros vamos a estar durante un tiempo distanciados, pero vamos a tener que recomponer, bueno, el tejido social. ¿Y qué es lo que nos diferencia a nosotros justamente de los robots o de las máquinas? Es poder tener empatía, poder ponernos en el lugar del otro y poder improvisar. Porque de repente un robot, imagínenselo, no sé, pintando de rojo un montón de cuadrados, pero cuando le aparece un círculo no sabe qué hacer, no puede improvisar. El ser humano puede improvisar. El ser humano se puede poner en el lugar del otro. Entonces, de alguna manera, para poder con este nuevo mundo, nosotros nos tenemos que conocer muchísimo mejor y tenemos que saber cómo reaccionamos y tenemos que conocer cuáles son nuestras debilidades y tratar de mejorarlas y cuáles son nuestras fortalezas, porque todos tenemos fortalezas, todos nos destacamos en algo. Entonces, de alguna manera, en esta situación de pandemia hay sectores que han crecido. Hay sectores que van a seguir creciendo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la tecnología, la ciberseguridad, decíamos, el cuidado de las personas, pero también va a tener que cambiar esta nueva idea del trabajo. El trabajo va a tener que ser mucho más flexible, va a tener que ser con otro tipo de horarios, se va a medir o evaluar de otra forma y se van a necesitar otras nuevas cosas para las cuales, otras nuevas competencias técnicas, pero las cuales se necesitan las competencias laborales o las competencias blandas para realmente poder destacarnos del resto en lo que nosotros sabemos hacer bien. Y los mejores equipos de trabajo están formados por diferentes personas donde cada uno está donde se destaca, donde tiene el talento para realizar estas tareas. Entonces, de alguna manera, y lo que es importante transmitir, y con esta última imagen lo estamos poniendo, según Michael Jordan, él dice, he fallado una y otra vez en mi vida, por eso he conseguido el éxito. Nos estamos enfrentando a algo que no sabemos, o que tenemos algunos indicadores que no son muy positivos.
Ahora, si nosotros lo vemos como algo terrible, como algo negro, no vamos a salir de ese agujero. Entonces, tratar tampoco de crear falsas expectativas, pero sí poder equivocarnos, fallar una y otra vez, hasta poder conseguir el éxito, hasta poder desempeñarnos en lo que a nosotros nos gusta, pero poder conocer en profundidad eso que nosotros vamos a desempeñarnos, porque si no sobrevivo en este momento, me quedo por el camino. O sea, si yo quisiera seguir trabajando con las mismas condiciones con las que venía trabajando antiguamente, me quedo por el camino. O sea que de alguna manera mi capacidad de adaptación me va a permitir adaptarme a las nuevas formaciones, a las nuevas tecnologías, pero sobre todo yo misma, yo mismo, si realmente logro conocer eso que tiene que ver con las sensaciones, los sentimientos, los pensamientos y las emociones, que son los que me van a llevar en definitiva a comportarme de una u otra manera. Por eso poníamos en otra imagen anterior que podemos tender hacia el éxito o hacia el fracaso. Bueno, espero poder haber aportado algo en este momento sobre el empleo, la pandemia y el futuro. Les agradezco mucho su tiempo y disposición. Ahora, para continuar, vamos a contestar algunas preguntas que nos han llegado. Tenemos una pregunta, la primera pregunta sería, los mayores de 55 años tenemos chances de conseguir empleo. Bueno, esto es un gran terror, ¿no? En el mercado laboral, a las personas que más les cuesta conseguir empleo, aunque parezca mentira, son a las mujeres y a las mujeres jóvenes, ¿no? Muchas veces porque no tienen experiencia laboral, muchas veces por ser mujeres, por una discriminación de género. Por eso hay determinadas políticas para esto, ¿no? Experiencias para el primer empleo, empresas que tienen responsabilidad social, que trabajan con responsabilidad social y, bueno, emplean a este tipo de personas. Pasa lo mismo con la gente mayor. O sea, la gente mayor en nuestro mercado laboral, mayor de 35, muchas veces vemos. Primero, hay chances, sí. Muchas veces yo me puedo presentar igual a un trabajo con una buena carta de presentación, aunque el criterio de edad no coincida, porque muchas veces no es excluyente. Y de pronto poniendo, si realmente lo soy, que soy una persona dinámica, jovial, o sea, mostrando, y mostrando también la experiencia, ¿no? Muchas veces las personas ya han trabajado y cuentan con esa experiencia y es un valor importante. Entonces, sí. Puede ser un trabajo en forma dependiente, quizás sea más difícil porque uno mira los anuncios y muchas veces se asusta, ¿no? Justamente por esto. Pero bueno, hay que seguir buscando, probando y también pensar en poder tener un emprendimiento propio con alguien, que son también otras formas de incorporarse al mercado laboral. Después aparece cómo podemos mejorar nuestra imagen y presentación para ser un candidato atractivo o atractiva en este mercado laboral. En una palabra sola, mostrando capacidad de adaptación. Esa es la mejor manera. Y hoy por hoy también las formas de selección han cambiado. Entonces también, bueno, conociendo cuáles son las formas y conociendo cómo destacarme en cada una de ellas de acuerdo a mis talentos. ¿Cuáles son las aptitudes básicas para el éxito? Es otra pregunta, y esto pasa, bueno, por lo que describimos como las competencias, ¿no? Como las competencias o las habilidades blandas y el seguirse desde el punto de vista de lo técnico, capacitando continuamente. Bueno, las áreas con mayor demanda laboral, ya las dijimos. ¿Cómo afecta la pandemia al mercado laboral? Bueno, ya lo vimos, ¿no? El mercado laboral este año ni el año que viene tiene perspectivas de mucho crecimiento ni de mucha mejora, pero bueno, son ciertas incertidumbres que se van a ir dando en función de lo que vaya pasando. Así que esperemos lo mejor. Y otra pregunta dice, ¿cómo tener una entrevista laboral exitosa y si la edad influye a la hora de búsqueda laboral? Bueno,
Ya hablamos del tema de la edad, obviamente que la edad influye también los cargos, ¿no? Para cada edad, pero sobre todo lo que influye es la formación y la experiencia. ¿Cómo tener una entrevista laboral exitosa? Es simple. Lo más importante es que yo esté realmente convencida de que cumplo con los requisitos que me están solicitando, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista personal. Porque muchas veces en los anuncios vemos si cumplimos con los requisitos técnicos y a la otra parte no le damos mucha importancia. Y realmente en una entrevista lo que se ve o no se ve es el perfil. Ahora, en una entrevista, por ejemplo, de auxiliar administrativo, no me van a hacer ejercicios sobre si sé o no sé en los aspectos técnicos, sino que me van a hacer preguntas sobre mí. Y ahí lo importante de lo que es el marketing personal, de convertirme en un individuo con un valor agregado a partir de esto que decíamos de las competencias blandas para el empleo. Entonces, de alguna manera yo me voy a destacar en una entrevista si sé venderme bien, siempre y cuando yo sea el primer convencido de que realmente estoy capacitado y soy el mejor candidato para ese cargo. Bueno, espero haberles contestado sus preguntas y me despido y les agradezco nuevamente mucho por su tiempo y disposición. Gracias.